Iniciamos entonces, les repito, una vez más estamos trabajando la guía de estudio número 1 de la segunda unidad. Vamos a aperturar, en esta guía vamos a estudiar qué es una circular, vamos a ver qué es un hiperónimo y hipónimo y vamos a estudiar algunos aspectos de la narrativa. Empecemos con el primer tema, que es la circular. Recuérdense que podríamos decir que estos documentos son documentos indispensables dentro del proceso de la comunicación. A través de estos, pues podemos nosotros enviar información. Recuerde que la comunicación tiene elementos claves como lo son el emisor, el receptor, el medio o el canal. Y en este caso, pues estamos hablando de que vamos a ver un nuevo medio o un canal por el cual nosotros podemos hacer llegar información. Y sería lo que es una circular. ¿Cómo se trabaja una circular? Las partes que conforman una circular y la estructura o para qué nos puede servir. Dice... Este es un documento de comunicación interna, es decir, entre los miembros de una institución. Por ejemplo, usted está laborando para una empresa y le es importante, le hagan llegar información, por ejemplo, de algún cambio, de algún nuevo lineamiento o que para tal fecha o tal día le tienen que notificar, usted deba entregar o hacer alguna tarea o actividad. Pues para ello se va a utilizar una circular. Por eso dice que es un documento de comunicación interna y que se utiliza dentro de una institución. Puede utilizarse como enlace vertical descendente entre una autoridad superior y uno o todos sus subalternos. Y horizontal entre personas del mismo rango. Es decir, como estamos hablando de una organización o de una empresa, pues entonces el jefe o la autoridad superior, a través de una circular, pues la emitirá, la realizará, la redactará y la hará llegar a todos los trabajadores o subordinados de este. Entonces, por eso está diciendo que se puede utilizar de este modo, ¿verdad? De manera descendente, es decir, de arriba, la autoridad superior pues nos envía la información y nosotros acatamos la orden a través de esta circular. Esta es una forma de comunicación no verbal, claramente, ¿verdad? Porque es un documento en el cual pues vamos a ver algunos aspectos muy importantes, ¿verdad? Y dentro de ello las partes o los datos que debe contener una circular. Y dice que también puede ser utilizada de manera horizontal, es decir, por ejemplo, hay una línea de jefes dentro de la estructura organizativa y estos pues quieren hacer llegar cierta información, lo van a hacer a través de una circular y se puede mover de este modo. Dice, se utiliza para informar o dictar órdenes. Las partes que deben incluir son, vea, dice, se utiliza para informar o dictar órdenes. Es decir, que este va a ser el medio o el canal, el cual va a utilizar la autoridad superior para darle a conocer a los subordinados o subalternos algún lineamiento o alguna situación pues, que se esté dando dentro de la organización o de la empresa. Muy bien, ¿cuáles son las partes entonces que conforman una circular? Nos dice, voy a bajar acá la presentación, voy a minimizar. Muy bien. En primer lugar, dice, una de las primeras partes que va a llevar la circular es numeración. La palabra circular en mayúscula, seguida del número correspondiente, el año y las iniciales de la institución. Entonces, vean, acá dice circular número 5. Por ejemplo, si se inició el primer mes del año laboral, por ejemplo, ahora en el 2001, y en el mes de enero se emitió la primer circular, entonces aquí va a ir 01, ¿sí? Seguido del año. Entonces sería 01-2001 y, como dice acá, las siglas o las iniciales
del nombre de la institución. Entonces, eso es la parte fundamental, ¿verdad? Porque muchas veces se obvían ciertos datos o hay ciertas confusiones, entonces las autoridades pues pueden venir y decir, bueno, vayamos a la circular o según la circular número 4, en tal punto estaba establecido. Entonces, es importante que haya un orden en cuanto a la emisión de de las circulares que se están haciendo llegar. El segundo punto es la fecha. Recuerde que es muy importante todo documento que nosotros tengamos al alcance o cualquier acción que nosotros realizamos, es muy importante llevar el registro de la fecha. Por ejemplo, pues yo me imagino que usted ya marcó su segunda unidad y le escribió la fecha correspondiente al día de hoy, ¿verdad? Que es cuando estamos aperturando el contenido. Si aún no lo ha hecho, entonces le voy a pedir que en el borde superior de donde usted está tomando nota, marque el día de hoy, la fecha del día de hoy, 27 de marzo, que corresponde a la apertura del segundo bimestre. Y así como ese ejemplo, pues es muy importante que en este documento, que es una circular, se establezca la fecha en la cual se está emitiendo dicho documento. Es algo sumamente importante. Ahora, también vamos a ver otro tercer punto que es muy importante. Todos los documentos van dirigidos a una persona o a un grupo de personas. ¿Cuál es el fin del documento? Recordemos que el fin del documento pues es informar, es dar a conocer algunos puntos relevantes, algunos cambios, algunas situaciones que se estén dando dentro del área. Entonces, el destinatario es muy importante. Cuando conocemos o cuando, por ejemplo, la circular va dirigida directamente a una persona, entonces anotamos el nombre. Pero si no, si es una circular general, es muy importante que utilicemos el término señores. En algunos casos de las circulares a veces dice a quien interese o directamente el nombre hacia quien va dirigido. Acá, por ejemplo, podemos utilizar los términos de señores, administradores, que son términos que se pueden utilizar o emplear para hacer saber, ¿verdad? Al momento de que, por ejemplo, yo recibo una circular, pues sé inmediatamente de que va dirigida hacia mi persona, aunque no literalmente diga Ada Maritza López Ortega. En algunos casos, cuando vuelvo y repito, la circular es personal o es directa, pues sí se va a encontrar el nombre específico de la persona o el término a quien interese. Otro de los aspectos que vamos a encontrar dentro de la circular es el término asunto, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del asunto, nos referimos a la razón, es decir, cuál es el motivo que incentivó a emitir una circular, por qué razón se está haciendo llegar una circular, qué es lo que se pretende informar a través de la circular, cuáles son las órdenes, los cambios, modificaciones, los lineamientos o parámetros, los cuales se están estableciendo y que son importantes, sumamente importantes para que ya sea toda la empresa, los subordinados o los subalternos, los administradores de diferentes departamentos, los jefes, quienes reciban la circular, tengan que enterarse y posteriormente pues llevar a la acción, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis acá antes de continuar en este punto y vamos a escuchar dos aspectos sumamente importantes de lo que es el uso o las características de una circular. Algo muy importante, y por qué estoy tocando este tema, porque estamos hablando del asunto. Una de las características sumamente importantes de una circular es que sirve de medio de acción, ¿sí? Número uno, sirve de medio de acción. Es decir, como a través de una circular se notifica qué es lo que se pretende informar, qué es lo que se quiere, qué cambio se quiere realizar, qué acción pretenden que realicen los subalternos, los subordinados o los jefes de distintas áreas, dentro de la circular pues va notificado todos esos pequeños actos, entonces decimos que sirve de medio de acción, es uno de los principales puntos. Número dos, es un documento administrativo, ¿sí? Dentro de las empresas o las áreas laborales existen dos tipos de documentos, los documentos administrativos contables y los documentos no contables. Un documento contable establece
transacciones financieras, ¿sí? Y uno no contable, pues marca acciones o alguna actividad o tarea que se hizo dentro de la organización. Este documento es un documento administrativo y puede servir de archivo y evidencia en algún momento se requiera. Por ejemplo, un trabajador está rindiendo mal dentro de la empresa o la organización y se le hizo saber a través de distintas circulares los puntos en los cuales está fallando. Entonces, pues el trabajador sigue fallando y en algún momento pues la empresa decide pues terminar la relación laboral por los errores cometidos o las faltas de este. Y este pues argumenta que no es justo, que no es correcto. La empresa puede tomar estos documentos como un respaldo, ¿verdad? De que se le hizo llegar a través de distintas circulares las notificaciones, las cuales obvió y por eso la empresa está tomando ciertas medidas. Entonces, por eso decimos que es un documento administrativo, puede servir, no es un documento contable, sino solamente es un documento administrativo que muestra o que nos va a dar a conocer algunas situaciones o acciones, informaciones que se le dieron a conocer a los subordinados o subalternos o al que iba específicamente dirigido, ¿verdad? Entonces, esa es una de las principales características de una circular. Dijimos, número uno, que una circular sirve de medio de acción, puesto que a través de esta se notifica qué se pretende que el subalterno realice. Y número dos, es un documento administrativo. Número tres, asegura la pervivencia de las funciones administrativas, ¿sí? Entonces son algunos aspectos que vamos a tomar en cuenta dentro de lo que es las características de una circular. Ahora bien, dice que dentro de las partes de una circular está lo que es el asunto, es decir, qué se pretende informar, cuál es el objetivo por el cual se creó la circular y qué información se quiere hacer llegar a los subalternos o a los jefes en los distintos niveles. Entonces, acá hay un ejemplo y dice, asunto, nuevas disposiciones. Y nos dice, ahora, el asunto es la razón de ser, pero también dentro del asunto va a estar el cuerpo o texto, es decir, los puntos que se van a desarrollar dentro de la circular. Voy a minimizar acá para que ustedes lo puedan observar. Por ejemplo, en esta circular el asunto es nuevas disposiciones y los puntos a tratar son 1, 2 y 3, que estos 3 puntos conforman o constituyen el cuerpo o texto. Dice, en esta parte se coloca el mensaje que debe comunicarse. Entonces, acá el ejemplo está y dice, el asunto es nuevas disposiciones y el cuerpo o texto nos dice, el Consejo Directivo de Cerámicas de Guatemala en su última sesión llegó a los acuerdos siguientes. Número 1, a partir del mes de diciembre, la hora de entrada será a las 9:45 am y la hora de salida a las 7 p.m. Los empleados de un mismo punto, de venta establecerán sus turnos de almuerzo entre las 12 a.m. a las 2 p.m. con el fin de garantizar que durante el día los almacenes puedan atender al público en jornada continua. Número 2, uniforme. Durante el mes de diciembre, los vendedores usarán como uniforme camisetas de color rojo y verde. Las camisetas llegarán a cada almacén el día 30 de noviembre. Y número 3, otras actividades. Se informa que están abiertas las inscripciones para participar en los torneos de básquetbol, ping pong y boliche. Los interesados pueden dirigirse al Departamento de Bienestar Social antes del 15 de diciembre. Entonces se dan cuenta, pues ahí en el cuerpo o texto, pues estamos viendo información clara, información precisa e información que es sumamente importante. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta al momento de la redacción de una circular. Si se dan cuenta, en esta circular pues están tocando 3 puntos sumamente importantes, los cuales en su redacción
están siendo claros, están siendo directos, tienen fácil comprensión e interpretación y eso debe ser muy importante dentro de la redacción de una circular. De hecho, no solamente en una circular, ¿verdad?, sino en la mayoría de documentos que buscamos o pretendemos, son documentos de comunicación no verbal, pero que sí envían información, cumplen la función comunicativa que es el emisor, receptor, el medio o el canal y el mensaje, ¿verdad? Entonces, debemos entender que cuando estamos utilizando medios de comunicación no verbal, la información que redactemos en este tipo de documentos debe ser clara, debe ser precisa, debe tener secuencia, debe tener sentido lógico, debe tener una dicción o una redacción muy específica, ¿verdad? Para evitar confusiones, para evitar malos entendidos, para evitar doble información. Es muy importante que este documento pues tenga la suficiente claridad, ¿sí? Esto respecto a lo que es el asunto y el cuerpo o texto de lo que es una circular. Perdón, aquí bajé demasiado la presentación. No, más bien la subí. La siguiente parte dice la despedida. Atentamente, y esto es algo muy importante, ¿verdad? ¿Quién está emitiendo la circular? ¿Sí? Este quién responde a ese superior alto mando, a ese jefe o a ese supervisor general, ¿verdad? Que va a ser el encargado o el que tiene a cargo el rumbo o ciertas áreas en las cuales se hizo llegar esta circular. Entonces es muy importante que cuando se cierre la circular se anoten los datos de primero la despedida atentamente y la firma y cargo de quien emitió la circular. Y aquí dice Juan Sebastián Martín, que emitió la circular, y aquí dice que es el jefe de recursos humanos. Entonces, estas son las partes o la estructura de una circular. Recuerde una vez más, una circular es un documento en el cual se emite información. Número uno, emitimos información. Es un documento de comunicación. Una de las características principales de una circular, como se los leía anteriormente y les decía, número uno, sirve de medio de acción, porque acá pues claramente está informando, pero a su vez pues estos puntos que se están estableciendo acá, los trabajadores los tendrán que llevar a la acción, es decir, los tendrán que poner en práctica. Aquí respecto al horario, acá pues está hablando de lo de los uniformes, el cambio de las camisetas, les está haciendo claros y diciendo que las camisetas van a llegar al almacén y aquí les está dando la oportunidad de tener una actividad recreativa. Entonces se dan cuenta, son medios de acción. Inmediatamente al momento de recibir la información, el subordinado o subalterno pues lleva a la acción las medidas establecidas. Entonces la circular es un documento el cual debe tener mucha claridad, debe tener mucha secuencia de lo que corresponde a su estructura, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Vamos a ver otra característica de lo que es una circular. Número uno, dijimos que sirve de medio de acción. Número dos, es un documento administrativo. Número tres, asegura la pervivencia de las funciones administrativas. Número cuatro, sirve como medio de comunicación. Eso se los decía inicialmente, ¿verdad? Que sirve como medio de comunicación. Número 5, tiene un encabezado, ya lo vimos. 6, incluye fecha, ya lo vimos. 7, un cuerpo, la cual contiene temas breves de comunicar qué acciones se necesita ejecutarse en la empresa y otras temáticas que haya que comunicar. Entonces, el 7, escuche el 7, tiene un cuerpo, es decir, una estructura en donde va a ir el cuerpo o el texto, pero ese cuerpo o el texto contiene temas breves, ¿sí? Entonces ahí hay otra característica, que la redacción, como les decía, tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ir a la brevedad posible, ¿sí?
Dice, la redacción o los temas son breves, es decir, las acciones que necesitamos se pongan en práctica deben ir redactadas y descritas con claridad, y deben tener ese sentido, esa puntualidad respecto a la descripción de este. Entonces, el día de hoy, pues, estamos hablando de lo que es la circular. Dijimos que es un documento administrativo. Les expliqué que hay dos tipos de documentos administrativos y vimos cada una de las partes o la estructura de una circular. Así que el siguiente punto de la agenda del día de hoy es que usted allí, para ello tenemos 10 minutos aproximadamente, allí en su cuaderno usted va a redactar una circular, ¿sí? Piense que usted es el coordinador de un grupo de trabajo en un proceso académico. Todos me imagino que en algún momento hemos visto las funciones de un coordinador de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy en un grupo de matemáticas y el coordinador de mi grupo tenemos una tarea asignada y el coordinador de mi grupo va a delegar tareas o responsabilidades. Entonces, usted va a tomar el papel de coordinador de grupo y usted va a redactar una circular, tomando como base este modelo, el cual le puede orientar tomando en cuenta las partes que constituyen una circular. Al estar a 3 minutos de cierre, usted va a activar su cámara y me va a enseñar el trabajo que realizó con su circular. Así que el día de hoy estamos hablando de lo que es una circular y con esto concluimos el contenido. Nos vamos ejercicio de clase entonces y es la redacción de una circular. Recuerde, tiene que dejar evidencia de que ha trabajado la circular. Lo puede hacer tomándole una fotografía a su circular en su cuaderno o la hoja que usted vaya a trabajar y puede subir esa fotografía a la opción del chat. Ahí lo puede hacer. En esta misma reunión, ¿verdad? Lo puede hacer y trabajar es la estructura de una circular. Entonces, con esto concluimos el tema del día de hoy. Vamos con el ejercicio en clase, que es la elaboración de una circular.